Cristina Cruz González es profesora asociada de Historia del Arte en la Universidad Estatal de Oklahoma, Estados Unidos. Recibió su doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Chicago y su MPhil en la Universidad de Cambridge. La profesora Cruz González ha escrito sobre temas diversos, desde las imágenes de santas y abadesas crucificadas, hasta el arte en los conventos franciscanos en la Nueva España, también el tema de su libro en preparación. Su presentación, Símbolos Sagrados en el Archivo Colonial, trata de lo que el archivo nos cuenta sobre la monja estigmática María Teresa de Aycinena. Demos todos la bienvenida a Cristina Cruz González. Nuestro grupo decidió hablar desde aquí para poder ver las imágenes mejor. Muchísimas gracias al Dr. Schreffler por esa amable introducción y gracias a las organizadoras Verónica y Catherine por la invitación. Realmente es un placer estar en Lima de nuevo. Bueno, se me olvidó. El 15 de abril de 1820, la monja carmelita María Teresa de la Santísima Trinidad de Aycinena y Piñol cumplía 36 años. Y como sugiere su retrato, no estaba de humor para celebrar. Aunque pertenecía a la familia más rica y influyente de Centroamérica, la orgullosa monja acababa de enterarse que el Santo Oficio de la Inquisición en la Ciudad de México se había opuesto a sus afirmaciones estigmáticas. Para evitar su apoyo local, el inquisidor comisario de Guatemala tenía la orden de ubicarla a otro convento y colocarla en régimen de aislamiento. Pero después de 2 semanas, su supervivencia estaba asegurada. Ni la iglesia ni sus seguidores la rescataron. Más bien fue liberada por el liberalismo español. Sucedió que el 4 de mayo de 1820, Fernando VII, rey de España, reinstituyó la Constitución de 1812 y con eso eliminó la Santa Inquisición. El registro documental de Aycinena es estándar en algunos aspectos, único en otros. Se trata de un archivo transatlántico, dividido entre la ciudad de Guatemala, la ciudad de Austin, Texas, Tenancingo, en el Estado de México, la Ciudad de México y el Vaticano. Juntos, estos legajos guardan no solo la devoción oficial y la fe popular, sino también la duda y la razón asociada con el periodo colonial tardío. Sin duda, los objetos más impresionantes del archivo son las impresiones de los estigmas de la monja. Este archivo relicario sobrevivió sus inquisidores, pero no a sus calificadores papales, siendo que la Congregación para las Causas de los Santos recientemente sigue revisando el caso. Carlos Fuentes escribió lo siguiente, cita: "La tradición legalista romana es uno de los componentes más fuertes de la cultura latinoamericana. Desde Cortés hasta Zapata, solo creemos lo que está escrito y codificado". Sin duda, el archivo colonial fue esencial para la ciudad letrada en Hispanoamérica. Mi propio trabajo, más específicamente, está atento a las formas en que la santidad está vinculada a la escritura, la geografía siendo el género más obvio. Sin embargo, el archivo de Aycinena nos ofrece un discurso variado que invoca registros pictóricos y el lenguaje de la ley, dejando en claro que la escritura
También se puede vincular al castigo, el castigo del veredicto inquisitivo, el castigo como prácticas de mortificación, el castigo de los propios estigmas dolorosos y sangrientos. De hecho, podríamos decir que tanto la santidad como fraudulencia dependen en la semiótica de los estigmas. Serán los estigmas signos, significados, significantes. No estigma y los estigmas. No es solo una diferencia entre singular y plural, respectivamente, sino una diferencia en connotación. Un estigma es una marca negativa y vergonzosa, mientras los estigmas son marcas de piedad. Pero los dos lados ocupan la misma moneda. Las señales santas en el cuerpo de San Francisco obtienen su poder del cuerpo herido y despreciado de Cristo. Los estigmas franciscanas, en otras palabras, son las marcas del castigo criminal. La conexión estigma-estigmas es la causa de gran ansiedad para Tomás de Aquino, quien argumentó que el Cristo divino debe ser, por definición, sin heridas, sino que la ambigüedad también persigue la hagiografía franciscana. Buenaventura insistió en que no había lugar a dudas con respecto a los estigmas. Sin embargo, describió la herida en el costado de Francisco como una cicatriz no causada ni forjada por el hombre, sino como el lado herido del Salvador. Fin de cita. Con eso nos queda la difícil tarea de localizar la autenticidad franciscana, la precisión de las heridas no provocadas por el hombre, que son como las causadas por el hombre. El origen ambiguo de los estigmas invitó a la duda e incluso a la hostilidad. Para contrarrestar esto, el Papa Gregorio IX, quien canonizó a Francisco en 1228, emitió no menos de 9 decretos papales entre el año 1237 y 1291. Sin embargo, la cuestión abierta del origen de los estigmas se mantuvo. Buenaventura los llama las marcas auténticas de las heridas de Cristo, pero como las heridas no eran idénticas y no podían serlo, las heridas de Cristo son las suyas. Buenaventura lucha para encontrar un nombre adecuado y se conforma con signos, similitudes, efigies, imágenes, imitaciones. Como historiadores de arte sabemos bien lo que sigue. La formulación de Buenaventura, la imagen de una herida, se multiplicó indefinidamente, ad infinitum, en las representaciones narrativas de San Francisco. Y con el tiempo, los dominicanos promovieron a su propia santa estigmatizada, Catalina de Siena, quien murió en 1380. Y aunque los franciscanos insistían en que las fuentes de la estigmatización eran distintas, las diferencias en la representación eran porosas. Por fin, un decreto papal emitido en 1472 por el Papa Sixto IV afirmó que solo San Francisco podía ser representado con las heridas. Aunque el Papa, por supuesto un franciscano, admitió que Catalina recibió los estigmas, insistió en que solo el santo de Asís podía mostrar las marcas de Cristo. Seguramente los frailes franciscanos celebraban su victoria, pero los patrocinadores dominicanos ignoraron en gran medida el mandato del Papa.
Recientemente mis investigaciones se han centrado en individuos que reclaman un estado de Alter Christus. El tema además es de género. Carolyn Walker Bynum nos recuerda que aunque Francisco fue el primer Alter Christus y sigue siendo el otro Cristo arquetípico, más mujeres que hombres reclamaron las marcas auténticas de la crucifixión durante la época medieval tardío y renacentista. Por lo tanto, las mujeres a ambos lados del Atlántico tenían modelos femeninos para inspirar su propia imitación de Cristo, dejando de lado los omnipresentes retratos de Santa Catalina. Las imágenes de la estigmatizada Santa María Magdalena de Patsy proliferaron en toda Hispanoamérica a pesar de la protesta franciscana. Patsy es esta monja. Nacida en 1566 en el seno de una familia florentina adinerada, la monja azotaba su cuerpo con instrumentos de tortura, limpiaba con su lengua las llagas de las otras monjas del convento y en repetidas ocasiones las otras monjas con heridas, y en repetidas ocasiones caía en éxtasis. Durante estos periodos, ella conversaba con figuras santas y divinas como San Agustín, la Virgen María y Cristo. Durante un encuentro místico se le otorgaron los estigmas. En 1669 fue canonizada y celebrada como incorrupta. Muchas pinturas y grabados existentes apuntan a su popularidad en la Nueva España y, por supuesto, en Sudamérica. Sin embargo, el archivo nos revela una historia más complicada. Los documentos del Archivo General de la Nación en la Ciudad de México muestran que en 1705, o sea, 36 años después de su canonización, el guardián del convento franciscano en Valladolid, Michoacán, un fraile Francisco Herreros, se quejó ante el Santo Oficio de la Inquisición de que los carmelitas pintaban a la santa estigmatizada en los monasterios y iglesias y por lo tanto violaban la posición de la iglesia sobre la representación de los estigmas. El fraile carmelita Blas de Ambrosio respondió a la queja. Es verdad, dijo, las imágenes de la santa abundan en los conventos y iglesias, no solo en México, sino en toda la cristiandad. Señaló ejemplos específicos y se refirió en general a los innumerables grabados y pinturas portátiles que circulaban a lo largo del virreinato. La defensa del fraile carmelita, en otras palabras, no negó, sino que se apoyó en la plétora de imágenes y además destacó su producción y circulación en Roma. Demostrando dos grabados italianos, sugirió que, cita, lo que era bueno para Roma también debería ser bueno para Valladolid. Fin de cita. La defensa concluyó afirmando que un decreto papal del siglo XV emitido por Sixto IV no puede aplicarse a una santa del siglo XVII. En buena medida acusó a la orden franciscana de hipocresía, ya que se sabía que la orden representaba al franciscano Juan Duns Escoto con una aureola a pesar de un decreto emitido por Urbano VIII en 1625, que estipulaba que nadie debía pintarse de esa manera antes de la beatificación o canonización oficial. Teniendo en cuenta ambas posiciones y consultando la hagiografía de la santa, los inquisidores se alinearon en gran parte con los acusados carmelitas, pero advirtieron que las imágenes pintadas de la monja deben evitar la exhibición de serafines alados, como aparecen en las pinturas franciscanas, y rayos rojos y legiones sangrientas.
Los documentos no solo demuestran una actitud de propiedad franciscana hacia los estigmas, sino que también enfatizan el poder y la importancia de las imágenes para la promoción de la santidad y como modelos espirituales y estéticos. El caso también, además, está animado por una ansiedad de origen, de dónde vienen los estigmas y de qué manera se deben de representar. En última instancia, nos vemos con una crisis también de la imagen. Aycinena, naturalmente, era una ardiente seguidora de la estigmatizada Santa Florentina. La monja guatemalteca no era simplemente otro Cristo. En Hispanoamérica también fue probablemente la última. De muchas maneras, su caso muestra el choque entre la espiritualidad y la lógica en el siglo XIX. Nacida en 1784, María Teresa de Aycinena era una ascética típica. Se azotaba, dormía en una cruz de madera, ayunaba obsesivamente y ocasionalmente se quemaba la lengua con un hierro caliente. Deseando ser una con Cristo, finalmente obtuvo su deseo. Fue crucificada con él y eventualmente sufrió sus heridas permanentes. Su biógrafo a finales del siglo XIX, Ildefonso Albores, nos cuenta que un día la joven, regresando a casa desde la escuela, se detuvo en una iglesia, cautivada por la imagen de Cristo crucificado, no tipo San Damiano. Escuchó que la imagen le hablaba y le dijo: te llamas María en honor a mi madre, y este nombre tiene 5 letras y así te marcarán con mis heridas. Mortifica tus sentidos y sígueme en el camino de la cruz. Fin de cita. El nombre hagiográfico ilustra una concepción premoderna del lenguaje en la que las palabras se entienden como sitios tanto de revelación como de cifrado. La fórmula para ser santos ahora estaba a vista. El nombre, la narrativa, el cuerpo de la monja cooperando en la fabricación de la santidad eterna. Su biógrafo continúa. En el año de 1812, mientras Aycinena yacía en una cruz en su celda, Cristo se acercó a ella con un clavo y antes de perforarle la cabeza le dijo: ya que me lo has preguntado muchas veces, no puedo negarte. Aquí tienes una insignia de mi dolorosa pasión. Menos de un año después, la visión se repitió, pero ahora con una corona entera llena de espinas. 3 años después, experimentaría una crucifixión mística y recibiría los estigmas. Su confesor Anselmo Ortiz describió la escena. Nosotros observamos un movimiento extraordinario y con violencia colocó sus brazos extendidos en forma de cruz y sus pies uno sobre el otro como los de nuestro Redentor. Y nos recuerda mucho estas imágenes, ¿no? Las podemos comparar que son de Italia. Permaneció en este estado desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Después de esto, todos los viernes por 3 horas sus heridas reaparecían en sus manos, pies y costado. Según un relato, su herida en el costado tomó la forma de un corazón, indicando el punto céntrico de la imitación de Cristo y enfatizando la importancia de esta herida para la salvación humana. Mientras que los estigmas de Aycinena sangraban profusamente, su espalda mostraba signos de ser azotada. Sus muñecas parecían como si hubieran sido atadas con cuerdas y sus hombros y rodillas estaban visiblemente heridos. Las experiencias místicas de Aycinena la hicieron una con Cristo y me recuerda mucho
al caso de Sor Ignacia de Querétaro, que es una con Cristo. Recordando su crucifixión inicial, escribió a su confesor en 1816 y declaró, Aycinena dice, cita, Jesucristo se me presentó en una cruz muy grande y alta, colgando de 3 clavos, cuya dolorosa visión dejó a mi alma afligida, y comprendí que su voluntad divina me obligaba a estar perfectamente clavada con él en la cruz. De sus manos y pies brotaban rayos de luz que venían hacia mí y me dolían las manos y los pies con un dolor intenso, pero también con placer. Fin de cita. El arzobispo de Guatemala estuvo convencido de la veracidad de estas visiones divinas y estigmas físicos, y se debe a él que tenemos un amplio número de testimonios, pero el arzobispo deseaba más. Un día se acercó a la monja y le colocó suavemente un pañuelo sobre sus heridas, permitiendo que la sangre manchara la tela. Pronto estas manchas de sangre se transformaron en figuras, una cruz, un anillo con 3 piedras, corazones con llamas, clavos y la corona de espinas. Shape-shifting o cambiando de forma, no sé si eso es una palabra o expresión en español. La imagen de las heridas sangrantes se estaba convirtiendo en una imagen que sangra. El arzobispo buscaba confirmar la santidad de la monja. Transformar el estigma. Pero al intentar sellar las heridas abiertas de la monja, el estigma, y convertirlas en signos cerrados, los estigmas, el arzobispo simplemente generó más agujeros. Si bien los estigmas de la mujer piadosa eran marcas auténticas de las heridas cristológicas que se aparecieron milagrosamente, ¿cómo deberíamos leer el pañuelo manchado de sangre? De inmediato, la tela empapada con la sangre de la monja representaba 2 cuerpos torturados, el de la monja y el de Cristo. Pero la acumulación de sangre también funcionaba como reliquia. El estado de reliquia fue enfatizado aún más por la producción de milagros, pero estos milagros interrumpieron el significado de las marcas en lugar de asegurarlo. Los pañuelos figurativos y milagrosos últimamente aumentaron el fracaso estigmático de la monja. En pocas palabras, el archivo reproduce demasiados o por lo tanto pocos estigmas auténticos. Las impresiones milagrosas de los estigmas inicialmente causaron gran emoción entre los residentes de Guatemala. En 1816 el ayuntamiento aprobó la propuesta de adquirir 3 pañuelos manchados de sangre. De hecho, detallaron que el material debería ser del mejor tejido. Un donante ofreció una caja de plata para servir como relicario para los artículos sagrados. Pero dentro de 5 años, el ayuntamiento revirtió su decisión, declarando que las heridas de Aycinena no eran milagrosas. De hecho, declararon que tales ideas estaban motivadas por la superstición y eran ofensivas para la verdadera religión. Cuando los inquisidores comenzaron a documentar y procesar el caso, la comunidad parecía dividida. Más allá de simpatizantes o detractores, lo que el registro indica es que incluso los fieles ya habían adoptado un discurso basado en el lenguaje de la ciencia y la razón. Quiero terminar con el retrato
que comenzó esta charla. La imagen ahora en el Museo Sumaya de la Ciudad de México se produjo después de la muerte de Aycinena en 1841. El trabajo reciente de la historiadora Brianna Leavitt Alcántara, escribió un libro buenísimo, Alone at the Altar, nos dice que el poder de la monja se derivaba no solo de las heridas divinas, sino de sus alianzas con miembros de su propia familia y arzobispos y confesores. Tal vez sea eso lo que vemos aquí, un retrato oficial distinguido para la sala de juntas corporativa, más que una verdadera semejanza de una mujer santa que fue celebrada por sus maravillosas marcas. Si bien muestra dos lesiones extremadamente estilizadas, el medio retrato impide ver las 5 llagas. En cambio, un pequeño crucifijo unido a su rosario descansa sobre su corazón, mientras coloca su escapulario al frente y al centro del espacio pictórico. El escapulario confirma su identidad carmelita, pero tales objetos también funcionaron como objetos salvíficos. Nuestra Señora del Carmen usa sus escapularios para rescatar las almas que sufren en el purgatorio. Tan valorizados fueron los objetos que a veces se les colocaban grabados con temas devocionales. Me gustaría pensar que el retrato de Aycinena nos provoca con la idea: ¿podría estar la monja protegiendo una huella milagrosa de sus propias estigmas? El retrato dramatiza el deseo humano, no de tocar la herida cristológica, sino de ver la iterabilidad cristológica como una estrategia sin límites. Gracias.